Muy buenos días. Bienvenidos a esta plática sobre bulimia impartida por la psicóloga Karen Sosa, con doctorado en Ciencias de la Salud. Agradezco también a la doctora Elizabeth Ramos Raudri por abrirnos este espacio y espero que sea de gran ayuda esta plática. Así como también los invito a suscribirse a nuestro canal de YouTube Odri Neurogenética, donde se subirá este video y podrán encontrar mucho más contenido. Muchas gracias, Karen, y adelante. Muchas gracias, Sara. Buen día. Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre otro de los trastornos de la conducta alimentaria. Ya hablamos en ocasiones anteriores de la anorexia nerviosa y el día de hoy vamos a hablar de la bulimia nerviosa. Es importante mencionar que no son los dos únicos trastornos de la conducta alimentaria que existen. Son los más frecuentes. Sin embargo, no son los únicos y podemos diagnosticar nosotros algunos otros trastornos diferentes. La bulimia nerviosa tiene una particularidad que es que se compone de pensamientos obsesivos, todos relacionados con el peso, la imagen corporal y la alimentación. Y ante esto se da mucho lo que es la pérdida de control y después una conducta compensatoria que aparece también de manera compulsiva, que puede ser, generalmente se asocia a la bulimia con la provocación del vómito. Sin embargo, no es la única conducta compensatoria que se presenta en la historia natural de la enfermedad de la bulimia, ¿sí? Vamos a ir ahondando un poquito. Recuerden que es importante abrir estos espacios de diálogo, no solamente para informarnos, sino también para desmitificar todas estas situaciones de salud mental que pueden llegar a afectarnos a nosotros o a alguien en nuestro entorno. Yo soy Karen Sosa, soy la psicóloga del equipo de Odri Neurogenética y Genética Clínica y bueno, vamos a platicar el día de hoy sobre lo que es la bulimia nerviosa. Es un trastorno de la conducta alimentaria, eso tenemos que recordarlo. Se refleja a través de la conducta relacionada con la alimentación. Sin embargo, es un trastorno mental, ¿ok? Esto significa que tiene muchos otros signos y síntomas mentales y emocionales, pero el más prevalente es el relacionado con la conducta alimentaria. Por eso se clasifica dentro de estos trastornos. Se caracteriza, o la característica principal de este trastorno es que hay periodos repetidos de ingesta de alimentos de manera excesiva, ¿sí? Y esto se da en un periodo corto de tiempo. Supongamos de 30 minutos, de menos de 30 minutos hasta 2 horas. Las personas que padecen bulimia nerviosa llegan a consumir una cantidad de alimentos excesiva si lo analizamos desde la perspectiva de la edad, el sexo y la actividad física que realizan estas personas. Todos estos son factores que nosotros tenemos que evaluar. A esta ingesta excesiva, para nosotros poder clasificarla como lo que conocemos como atracón, tenemos que identificar si en esta persona se da lo que llamamos pérdida de control. ¿Sí? Es decir, las personas realmente no tienen la capacidad de controlar la manera en la que ingieren estos alimentos, ¿sí? La mayoría del tiempo son alimentos hipercalóricos, son alimentos muy altos en azúcares, muy altos en grasas, ¿sí? Esta es una particularidad también del atracón que ocurre en la bulimia. No es que las personas tengan como una ingesta excesiva de verduras, por ejemplo, ¿sí? Generalmente son alimentos hipercalóricos, alimentos muy dulces, comida chatarra. Y a esto, como les menciono, se une este miedo del aumento del peso corporal, o se hace justamente con, o ese es el pensamiento obsesivo. Tenemos que entender que la bulimia nerviosa funciona o tiene un mecanismo muy similar a lo que conocemos como trastorno obsesivo compulsivo. Este trastorno se compone de estos dos factores, la obsesión y la compulsión. La obsesión es un pensamiento o una idea que puede llegar a ser irracional, sin embargo, no en todo momento lo es, pero puede llegar a ser irracional,
que se presenta de manera excesiva en nuestra mente, ¿sí? El tener este pensamiento en nuestra mente todo el tiempo o de manera excesiva, lo que produce es muchísima ansiedad. Cuando, como siempre les menciono, la mente siempre está tratando de autopreservarse y en este intento de no sentir esa ansiedad excesiva que produce la obsesión, crea lo que conocemos como compulsión, que generalmente es una conducta que va orientada a mitigar la ansiedad que produce la idea obsesiva. ¿Ok? Entonces, ese es el trastorno obsesivo compulsivo. La bulimia nerviosa tiene un mecanismo muy similar. La obsesión es el aumento de peso, ¿ok? Y se acompaña también de lo que es la pérdida de control ante la ingesta de los alimentos. Una vez que se dan estos periodos de lo que conocemos como atracón, que ya mencioné que es la alimentación o la ingesta excesiva de alimentos en un corto periodo de tiempo, llega la idea obsesiva del aumento de peso o del control de peso o la necesidad excesiva de bajar de peso. Recordemos que las ideas obsesivas generan muchísima ansiedad y ante esto se genera una compulsión que en la bulimia nerviosa conlleva una conducta compensatoria, como lo puede ser el provocarse a sí mismos el vómito o también el uso excesivo de laxantes o diuréticos o incluso también pastillas para adelgazar. ¿Sí? Estas son las conductas compensatorias presentadas mayormente en el transcurso de la bulimia nerviosa. Es así, las conductas compensatorias funcionan entonces como una compulsión que va orientada o la finalidad de esta compulsión es básicamente mitigar la ansiedad provocada por ese pensamiento y ese miedo de aumentar de peso o esa necesidad de bajar o controlar el peso corporal. ¿Sí? Ese es más o menos como en la generalidad cómo funciona el trastorno de bulimia nerviosa. Generalmente suele asociarse mucho con lo que es la anorexia. Sí, desde una perspectiva teórica, sí, pero en realidad son trastornos muy diferentes. Son trastornos muy complejos cada uno por separado, ¿sí? No es muy común que se presenten los dos en el mismo periodo de tiempo. Hay pacientes que tienen episodios de anorexia y después tienen episodios de bulimia. Y eso también se va caracterizando en el diagnóstico. Sin embargo, que aparezcan los dos en el mismo periodo de tiempo es muy complicado por las mismas características de ambos trastornos, ¿sí? Entonces, bueno, las personas que padecen bulimia nerviosa tienden a verse a sí mismas como personas con sobrepeso o incluso como personas con obesidad. Esto, aunque su peso sea normal o incluso hay ocasiones en las que puede ser un poco más bajo de lo normal. ¿Sí? Esto significa que tienen una idea distorsionada de su propio cuerpo, que se refleja de muchas maneras. Lo más común es que al verse al espejo se noten a sí mismas más grandes de lo que realmente son, pero también hay ocasiones en las que en las fotografías, por ejemplo, ellas mencionan que se ven más gordas, que se ven más grandes, más llenitas, ¿sí? Y también incluso en la ropa, eso pueden notarlo incluso en la ropa. Tienen la percepción de que su ropa, que siempre les quedó bien, les queda un poco más apretada de lo normal, ¿sí? Esta, recordemos que es una imagen o es una idea distorsionada, no corresponde a la realidad, ¿ok? Y este trastorno, la bulimia nerviosa, también se asocia mucho con el trastorno dismórfico corporal, que justamente es esto, ¿sí? Tener una imagen distorsionada de una parte específica del cuerpo o del cuerpo en general, ¿ok? Se presentan mucho, por esta misma razón, se presentan mucho estos sentimientos de insatisfacción corporal. No están contentos y contentas con su cuerpo y es muy común que traten de esconderlo, ¿sí? Es decir, usan ropa más grande, usan ropa holgada, usan ropa de invierno aunque esté haciendo calor
Generalmente esta insatisfacción provoca muchísima inseguridad, no solamente con el cuerpo, sino incluso puede llegar a afectar cuestiones académicas, cuestiones laborales, cuestiones con las relaciones de pareja. Es por eso que es tan importante empezar a tratar estos trastornos, porque llegan a afectar todas las áreas de la vida de una persona. Entonces, algo que ya hemos mencionado, que está muy presente en todos los trastornos de la conducta alimentaria, es el miedo. Y es un miedo excesivo a ganar peso, a no perder el peso que consideran que tienen de más, ¿sí? O a no poder mantener el peso que tienen en ese momento. Pero es el miedo lo que caracteriza a todos los trastornos de la conducta alimentaria. Ahora, en la bulimia nerviosa está presente el miedo, sí, pero también algo que está muy presente es la incapacidad de controlar los impulsos que tienen las personas a la hora de comer. Desafortunadamente me ha tocado que llegan consultantes conmigo y me mencionan que las personas, incluso otros profesionales de la salud, les han dicho, bueno, es que tienes que controlarte. No, justamente el atracón se caracteriza por eso, por una falta de control de los impulsos, ¿sí? No es algo que las personas puedan moderar a voluntad, no es algo que las personas puedan controlar si se lo proponen, que generalmente eso es lo que se les menciona, es que si te lo propones, tú puedes controlarlo. Claro, pero les tenemos que dar herramientas para que esto suceda. Recordemos que ningún trastorno mental sucede o se presenta porque la persona así lo haya querido y tampoco se mantiene porque le falte voluntad o le falte trabajo, ¿sí? Lo que tenemos que ofrecer nosotros son herramientas para que esta persona pueda por sí misma desarrollar estas características de personalidad que le pueden ayudar a salir de este problema. Pero la pérdida de control presente en la bulimia nerviosa es justamente eso, una pérdida de control. Y no tiene nada que ver con la voluntad y no tiene nada que ver con la disciplina de una persona. Es pérdida de control, ¿sí? Hay signos y síntomas que son muy característicos de este trastorno, como ya veíamos el miedo intenso, la pérdida de control ante la alimentación, ¿sí? Ante la ingesta, por eso es que llegan a consumir grandes cantidades de comida en muy poco tiempo, ¿sí? Los síntomas que nos indican que una persona puede llegar a presentar bulimia son los atracones y las conductas compensatorias, ¿sí? Son esos dos signos que nosotros podemos observar. Muchas veces no se pueden observar porque también es una realidad que las personas con trastornos de la conducta alimentaria son muy buenos enmascarando sus signos y sus síntomas, ¿sí? Pero básicamente es eso, un atracón se caracteriza por eso, por una ingesta desmesurada de alimentos en un corto periodo de tiempo, caracterizado por la pérdida de control. Cuando una persona tiene un atracón, esto le genera muchísima ansiedad y muchísimos pensamientos obsesivos. ¿Sí? Esta idea de, bueno, es que ya comiste demasiado, ahora vas a engordar. Tengo una paciente, una consultante que justamente lo que ella menciona es que particularmente con las palomitas, ella lo menciona que esta es una idea que ella tiene cuando va al cine y que con las palomitas del cine ella dice que siente y le llega la idea como si al comer palomitas del cine se inflara, ¿sí? Literal, como un globo, ¿ok? Esto estamos de acuerdo que es una idea irracional, ya que si nos ponemos a analizar, las palomitas no provocan esto. Hay personas que bajo ciertas condiciones de hipersensibilidad gastrointestinal pueden llegar a inflamarse un poco en el área del estómago, sin embargo no se infla todo su cuerpo como un globo, ¿sí? Entonces, partimos del hecho de que esta es una idea irracional, no corresponde a lo que sucede en la realidad cuando se comen palomitas, ¿sí? Entonces, esto genera muchísimos pensamientos obsesivos y generan muchísima ansiedad, que se acompaña obviamente del miedo. Posteriormente, como les mencionaba, las ideas obsesivas provocan
lo que es la compulsión, que es esta conducta que está ideada para compensar y para mitigar la ansiedad que me provoca la idea obsesiva, ¿sí? Y ante esto, los pacientes o las consultantes utilizan muchísimos mecanismos compensatorios. Y hay muchos otros síntomas psicológicos, emocionales que nosotros podemos notar. Generalmente se encuentra mucho la ansiedad, la depresión, la baja autoestima, pero también hay muchos síntomas físicos que los pacientes refieren, como lo son dolores de cabeza, problemas dentales, ¿sí? Por el vómito provocado y los ácidos gástricos que salen con el bolo alimenticio una vez que la persona de manera voluntaria lo elimina. Esto llega a, pues sí, a dañar los dientes, el esmalte dental. Pérdida de cabello, porque al final de cuentas sí están eliminando gran cantidad de los alimentos que ingieren, por lo tanto su nutrición no es óptima, su piel se ve reseca, su cabello empieza a caer porque no tienen los nutrientes necesarios para que su cuerpo funcione de manera óptima. En casos más severos puede llegar a presentarse la irregularidad en la menstruación o incluso la total falta del periodo menstrual, ¿sí? La amenorrea. Pero esto es en casos que ya se presentan pues una severidad un poco más grave. La deshidratación es también una de los síntomas más frecuentes, ¿sí? Y esto se da porque también el vómito y también las pastillas que se utilizan para adelgazar, los diuréticos que utilizan o los laxantes, lo que hacen es eliminar muchísima del agua del cuerpo, ¿sí? A esto se le pueden agregar problemas gastrointestinales. Es muy frecuente el reflujo gástrico, es muy frecuente la colitis, la gastritis y también uno de los principales problemas que se presentan en el transcurso de la bulimia nerviosa, ya en etapas más severas, es los problemas cardíacos. Entonces, es una situación que puede llegar a tener consecuencias muy, muy importantes. Por eso es que es muy importante también identificarlo a tiempo y darle un tratamiento adecuado. Como veíamos, siempre hay una distorsión de la imagen corporal. Esta imagen que ven en la pantalla es una escala que nosotros utilizamos para ver cómo una persona se percibe a sí misma. Aquí lo que se hace es básicamente enseñarle esta misma imagen a la persona y preguntarle cómo se percibe. Si percibe su cuerpo, bueno, en la primera imagen del lado izquierdo, pues es una imagen de un cuerpo muy delgado. Y la última imagen del lado derecho es una imagen de un cuerpo un poco más relleno, ¿sí? Si la persona llega a tener 3 puntos de diferencia de cómo realmente se percibe esa persona y cómo realmente está, es ahí que nosotros notamos que hay una distorsión en la imagen corporal. Es decir, yo marco cuál es la percepción que tiene esta persona de su cuerpo y también cuál es la imagen real que tiene. Y si hay una separación de 3 puntos o más, ahí es cuando nosotros observamos esa distorsión corporal, que además también la podemos notar mucho en las entrevistas y en los comentarios que hace, ¿sí? Tenía una paciente que me decía que yo nunca me tomo selfies porque mi cara se ve muy grande, muy redonda. La realidad es que esta persona, su cara no era grande, no era redonda, pero así era como ella la percibía. Otro signo también muy común es la mala nutrición, porque a final de cuentas están eliminando de manera como muy rápida la mayoría de los nutrientes que ingieren, ¿sí? Por eso las alteraciones digestivas también son muy, muy comunes. Alteraciones bioquímicas como lo son la anemia, es muy frecuente que un paciente con bulimia nerviosa presente anemia, ¿sí? Y a esto muchísimas cosas también, obviamente.
Como ya hemos hablado, todos los trastornos de la conducta alimentaria y en general todas las enfermedades mentales son multifactoriales. Esto significa que hay muchos factores que pueden generar que se presente uno de estos trastornos. ¿Sí? Habíamos hablado que había factores predisponentes, hay factores precipitantes y también hay factores perpetuantes. Los factores predisponentes son aquellos que de alguna manera predisponen a la persona a padecer esa enfermedad. Y los hay de tipo individuales, familiares o culturales. De los individuales más importantes es la cuestión genética. Si es una persona que en su historial familiar tiene este historial de enfermedad mental, sobre todo asociado con la ansiedad, con la depresión y con trastornos obsesivos compulsivos, es pues sí un factor de riesgo predisponente para presentar bulimia nerviosa. ¿Sí? Factores familiares, porque recordemos que no solamente se heredan genes, también se heredan hábitos, también se heredan actitudes ante la comida. Si esta persona está inmersa en un sistema familiar en el que se come de manera compulsiva, ¿sí? Y en el que se come sin control alguno, entonces este es un factor predisponente. Los factores precipitantes generalmente son situaciones de crisis, por ejemplo, o también inicio de dietas muy estrictas, muy restrictivas, o hay situaciones que, bueno, son situaciones de crisis, pero no tan graves como una pérdida o algo así, pero generalmente llegan las consultantes y me dicen, bueno, es que yo empecé a hacer esto cuando noté que mi uniforme del trabajo dejó de quedarme, o cuando noté que ya no cabía en la silla de la escuela, o este tipo de cuestiones que son también situaciones de crisis, pero precipitan, es decir, marcan el inicio del trastorno, ¿sí? Y los factores perpetuantes, pues obviamente son la ansiedad, la depresión y también seguir inmerso en estos sistemas en el que la comida se da de manera impulsiva, de manera compulsiva, y también todos estos factores culturales que a final de cuentas siguen perpetuando la enfermedad. ¿Sí? Por eso es muy, muy importante. Nosotros, los profesionales de la salud mental, evaluamos todos estos factores, porque estos también son predictores para nosotros de cómo esta enfermedad puede o no ir avanzando. ¿Sí? Complicaciones con respecto a la bulimia nerviosa son muchísimas, porque como mencionábamos, es muy común que las conductas compensatorias se den con el vómito autoprovocado, con el uso de pastillas para adelgazar en exceso en ocasiones, el uso de diuréticos o el uso de laxantes. ¿Sí? Y de laxantes estamos hablando desde cuestiones naturales como la ciruela pasa, ¿sí? Hasta ya fármacos especializados para el tratamiento o fármacos laxantes especializados, ¿sí? Entonces va en todo ese espectro. Los diuréticos igual. Son pacientes que utilizan desde remedios naturales como el agua de Jamaica, ¿sí? O la infusión de Jamaica, que sabemos que es diurética, como medicamentos especializados también para este tema. Y el vómito autoprovocado, generalmente tenemos que entender que van todos estos signos y síntomas en aumento, ¿sí? Entonces, al principio puede ocurrir una vez solamente, después un par de veces a la semana, después todos los días. Y hay pacientes, hay consultantes que han llegado conmigo y me dicen, bueno, es que todas las comidas que yo hago terminan en vómito, ¿sí? Y es ahí cuando ya notamos que hay una severidad y esto obviamente nos aumenta el riesgo de complicaciones. Hay muchas complicaciones médicas que se dan con la bulimia nerviosa, ¿sí? Como la desnutrición severa, porque a final de cuentas, y esto también tenemos que tomarlo en cuenta, la bulimia nerviosa se puede presentar en todos los tipos de cuerpo. Debemos de dejar de pensar que únicamente las personas delgadas tienen un trastorno de la conducta alimentaria. No es así.
¿sí? Todos los tipos de cuerpo pueden presentar este grado de desnutrición, porque a final de cuentas no está recibiendo el cuerpo o no está asimilando de manera adecuada todos los nutrientes que necesita, ¿sí? Aunque esta persona tenga sobrepeso o incluso aunque tenga algún grado de obesidad. Que de hecho esa es otra cuestión interesante de la historia de la enfermedad, que las personas que padecen bulimia nerviosa generalmente se encuentran en el área del sobrepeso. Las podemos clasificar como personas con sobrepeso, incluso algunos con ciertos grados de obesidad, ¿sí? Comparado, por ejemplo, con la anorexia, en la que van pues bajando el peso corporal y van bajando el índice de masa corporal. En la bulimia es justo al revés, ¿sí? Que esa es otra de las cuestiones que puede generar mucha ansiedad en una persona que presenta bulimia nerviosa, que en realidad estos mecanismos compensatorios no hacen que una persona baje de peso, ¿sí? Lo que sí hacen es que se deshidrate, que los nutrientes no se asimilen de una manera adecuada y por esto hay muchas alteraciones digestivas. ¿Sí? Llega un momento en el que cuando las personas utilizan muchísimos laxantes, ya no pueden ir al baño sin estos laxantes, ¿sí? Entonces, es muy común también que por estos problemas de atracón se generen dolores de cabeza, por ejemplo, o problemas cardíacos. Esto también asociado a la mala nutrición. Alteraciones bioquímicas como niveles bajos de potasio, de sodio, de hierro, ¿sí? Cambios hormonales, esto también es muy común porque a final de cuentas nuestro cuerpo lo que hace es buscar siempre el equilibrio. Y si el equilibrio nutricional no se está dando por todas estas conductas compensatorias que tienen los pacientes con bulimia, entonces esto conlleva cambios también a nivel hormonal, ¿sí? La falta de calcio también es algo muy común, de hecho, en pacientes que han sufrido o padecido este trastorno durante mucho tiempo, es muy común ver ciertos grados de osteoporosis por la falta de calcio, ¿sí? Y de vitamina D también. Entonces es muy importante saber que las deficiencias vitamínicas también son muy prevalentes en el transcurso de la bulimia nerviosa. Obviamente esto con respecto a complicaciones médicas y riesgos físicos. Sin embargo, en pacientes que presentan bulimia nerviosa, también las complicaciones pueden ser de tipo psicológico, de tipo emocional o de tipo mental, ¿sí? La ansiedad y la depresión siendo las comorbilidades más frecuentemente presentadas en pacientes con bulimia nerviosa. De hecho, me atrevería a decir que todos los pacientes que presentan bulimia presentan ansiedad, ¿sí? Y también es muy común los problemas de adicción. Esto hay que hablarlo, porque a final de cuentas las personas, así como se automedican con laxantes y diuréticos, también pueden llegar a automedicarse con medicamentos que les reduzcan los niveles de ansiedad, ¿sí? Y esto puede llegar a provocar problemas de adicción. Algo también común es el tabaquismo, ¿sí? Porque esto los pacientes o las consultantes que llegan mencionan, bueno, es que el tabaco, el cigarro, el fumar, me reduce la ansiedad. Esto obviamente sabemos que no funciona así, que de hecho lo que hace el tabaco y todos los productos derivados del tabaco es alterar, o más bien, sí, alterar el sistema nervioso central. Entonces no relaja. Sin embargo, el hecho de tener o de fumar los hace sentir tranquilos. Y esto también provoca cierta dependencia, ¿sí? Hay muchas cosas también asociadas, muchos trastornos asociados a la bulimia nerviosa, como son los trastornos del control de los impulsos. Son personas que no solamente comen de manera impulsiva, sino también realizan otras cosas, como el comprar, ¿sí? O como practicar conductas sexuales de riesgo. Entonces, sí es muy importante saber que es una enfermedad que puede traer consigo muchísimas complicaciones, tanto a nivel físico como a nivel emocional. Por eso es que es muy importante establecer un diagnóstico adecuado y a tiempo, y que a esto se asocie un tratamiento que sea el más adecuado para cada persona.
Recordemos que todos los tratamientos deben ser especializados. Aunque las personas padezcan el mismo trastorno, no siempre van a presentar los mismos síntomas y con la misma severidad, ¿sí? Esto es lo que hace que cada tratamiento sea personalizado. Y bueno, como siempre lo menciono, el diagnóstico es siempre clínico, aunque nuestros compañeros nutriólogos y nutriólogas nos pueden ayudar un poco a notar estas conductas alimentarias de riesgo. El diagnóstico debe realizarse siempre por un profesional de la salud mental, ya que justo se trata de un trastorno mental, ¿sí? Nosotros nos basamos en los criterios del Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, que es el DSM-5, y en este menciona 5 criterios que tienen que estar presentes para nosotros poder clasificar ese padecimiento como un trastorno de la conducta alimentaria, específicamente de bulimia nerviosa, ¿sí? El primero, como les decía, la presencia de atracones. Estos deben ser recurrentes, que se clasifican de estas dos maneras. La primera es comer dentro de un periodo de 2 horas una cantidad excesiva. Esto significa que es definitivamente mayor a lo que comería una persona en circunstancias similares. Es decir, una persona del mismo sexo, de la misma edad y con las mismas características, ¿sí? Eso es lo que se considera un atracón y también se caracteriza por la sensación de pérdida de control. No pueden, realmente no pueden las personas parar de comer. Recordemos que es un trastorno del control de los impulsos, no pueden detener ese impulso, ¿sí? Esto con respecto a los atracones, si tienen que, o consideramos nosotros que deben ser periodos recurrentes o episodios recurrentes. Otro es los comportamientos compensatorios inadecuados que también se presentan de manera recurrente. Y estos tienen siempre la finalidad de prevenir el aumento de peso. Pueden ser el vómito autoinducido, el uso indebido de laxantes, diuréticos u otros medicamentos para adelgazar, ayunos excesivos también o incluso el ejercicio excesivo, ¿sí? Entonces, sí es muy importante. Yo sé que culturalmente cuando hablamos de bulimia pensamos en el vómito autoinducido. Sin embargo, las conductas compensatorias pueden presentarse en un gran margen, ¿sí? Si el atracón se acompaña de ejercicio excesivo, entonces sí podemos hablar de un trastorno por bulimia nerviosa, aunque el vómito puede no estar presente, ¿sí? El tercero de los criterios que nosotros tenemos que observar para clasificarlo como este trastorno es que estos atracones, acompañados de los comportamientos compensatorios, se ocurren en promedio una vez a la semana, durante al menos 3 meses. ¿Sí? La duración es importante porque nosotros también lo clasificamos como episodios. Más adelante voy a hablarles un poco de eso. El cuarto de los criterios diagnósticos es esta autoevaluación injustificable, de la forma y el peso corporal, que es lo que les hablaba de esta idea irracional que pueden llegar a tener los pacientes sobre su propio cuerpo. Y el último criterio es que no ocurre durante episodios de anorexia nerviosa. Ok, entonces es como lo que les mencionaba, no ocurren de manera simultánea. Puede ser que se dé un episodio primero de 3 meses o más de bulimia nerviosa, después un tiempo que le llamamos nosotros como una meseta en donde se estabilizan un poco los síntomas, y después puede darse un episodio de anorexia nerviosa, pero juntos no se dan, ¿sí? Nos pide el manual especificar si se encuentra en remisión parcial, que esto ocurre cuando algunos de los criterios se siguen cumpliendo, pero no todos. O en remisión completa, que es cuando se nos indica que se han cumplido todos estos criterios, pero que en un periodo prolongado de tiempo, es decir, más de 3 meses, no se ha presentado ninguno de los criterios.
¿sí? Esto nos pide también el manual especificarlo, así como la severidad, que va desde leve a extrema, siendo leve un promedio de 1 a 3 episodios de conductas compensatorias inapropiadas por semana. Es decir, que la persona se autoinduzca el vómito de 1 a 3 veces por semana o use laxantes o diuréticos de 1 a 3 veces por semana después de una tratamiento. Moderado, si en promedio se presentan de 4 a 7 veces conductas compensatorias por semana. Severo, de 8 a 13 episodios, o extremo, que es un promedio de 14 o más episodios de conductas compensatorias inapropiadas por semana. ¿Sí? Tenemos siempre que especificar la severidad. Si se fijan en ocasiones anteriores, cuando hablábamos nosotros de anorexia nerviosa, no mencionábamos, o bueno, sí se mencionaba un poco la parte del peso para hablar de la severidad, ¿sí? Pero lo importante aquí es saber que en la bulimia no funciona así. No nos basamos en el peso corporal o en el índice de masa corporal para clasificar la severidad. Nos basamos en la cantidad de episodios que se dan por semana, ¿sí? Y bueno, con respecto al tratamiento, como les menciono siempre, tiene que ser multidisciplinario. Aquí sí es donde tenemos que formar un equipo de trabajo, psicólogos, psiquiatra, médico, nutriólogos y a veces también médicos especialistas cuando se presentan estas complicaciones médicas, porque es un trastorno muy complejo, ¿sí? Es muy, muy complejo y es muy complicado que un solo profesional esté tratando a estos pacientes. Se requiere del conocimiento de todos los profesionales de la salud, ¿sí? Con respecto al internamiento, que es lo que llegan a preguntar muchas consultantes, sobre todo si están en una etapa muy severa o en una severidad extrema, es sobre el internamiento. No todas las veces es necesario y es algo que siempre se debe valorar dentro del equipo multidisciplinario que está llevando el caso de cada paciente en específico. Entonces, sí, aquí el equipo multidisciplinario es vital. El trastorno por bulimia nerviosa tiene una tasa de recuperación bastante alta que aumenta de hasta el 75%, es decir, hasta el 75% de los pacientes que padecen bulimia nerviosa pueden recuperarse totalmente. Sin embargo, para que esto pueda darse, tiene que haber un equipo detrás de esta recuperación, ¿sí? Y también en algunas ocasiones es necesario trabajar desde la terapia familiar para enseñarles, ¿sí?, a la familia cómo se ve el trastorno. Porque como les menciono, muchas veces los pacientes que padecen bulimia son muy buenos enmascarando los síntomas. De manera que la familia incluso hay ocasiones en las que no se da cuenta, ¿sí? Y como no se da lo que se da en la anorexia, que es la pérdida progresiva de peso, en la bulimia esto no se da, entonces es mucho más fácil enmascarar los síntomas, ¿sí? Y bueno, esto sería todo de mi parte. Cualquier duda que tengan con respecto a este video o con respecto a cualquier otro, recuerden que estamos para servirles y nos pueden contactar por teléfono o por correo electrónico, incluso en nuestras redes sociales. Yo soy Karen Sosa, soy la psicóloga del equipo de ODRI Neurogenética y Genética Clínica, y estamos aquí para abrir estos espacios de diálogo, primero para desmitificar todos los problemas de salud mental y también para atender todas sus dudas, ¿sí? Entonces, eso sería todo de mi parte, Sara. No sé si haya alguna duda o vayas a comentar algo. Ok, no, muchísimas gracias. La verdad, muy, muy interesante. Más que nada, como tú decías, muchos de nosotros lo relacionamos únicamente con el vómito, la verdad. O sea, que si no hay eso, pensamos que no es bulimia. Entonces, yo creo que es muy importante, es una plática muy interesante que todos deberíamos de ver para ver qué comportamientos estamos teniendo en cuanto a la comida. Entonces, muchísimas gracias, muy, muy interesante.
Muy bien, muchas gracias Sara, y muchas gracias a todo el equipo de ODRI Neurogenética y Genética Clínica, y especialmente a la doctora Elizabeth Ramos Rauri por el espacio que nos brinda para platicar sobre estos temas de salud mental. Eso sería todo de mi parte y nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias y les recuerdo suscribirse al canal de YouTube ODRI Neurogenética y Genética Clínica. Hasta luego. Hasta luego.